acabem al matí. Ja us hem dit que us acompanyaríem fins i tot dinant avui, que és el que fem ara amb una taula que es diu La Clau de Vidre, amb un homenatge a Dashiell Hammett. Carlos, qui és aquest individu que tenim aquí? Criatura, què és aquesta criatura que tenim aquí? Aquesta criatura és Toni García Ramon, que a part de ser moltes coses, avui presentarà la taula aquesta. De ser moltes coses. De ser moltes coses, algunes bones i Serà molt altres menys bones. I és un amic del festival i és un d'aquests motors culturals de la ciutat i volem que t'impliquis una mica més amb el festival. Vinga, endavant, fiquem-ho en algun liu. A veure, recomanen, sabem que t'agraden molt les sèries, estripar-les i ponderar-les. Digue'ns una sèrie que no hem de perdre el temps veient-la i una que hem de veure. Doncs comencem positiu. Heu de veure Carnival, una sèrie d'HBO sobre un circ molt estrany, amb una Amèrica deprimida, que la podria haver firmat David Lynch tranquil·lament, que està HBO, i una que no heu de veure és Lupin, que és una terrible adaptació d'un senyor investigador, que és probablement la murga més gran que s'ha vist a Netflix aquesta setmana, perquè clar, cada setmana pengen una murga més gran que la setmana anterior. Molt bé, doncs bueno, aquestes són les prediccions. La recomanació i la no recomanació. I la recomanació de Toni. No veieu Lupin, però quedeu-vos a la taula. ¿Ya? ¿Esa es mi cámara? Muy bien. Pues estamos aquí para hablar de True Crime, a cuenta de un libro maravilloso que me he leído, Vicente. ¿En serio? Normalmente no me leo nunca los libros y finjo que los he leído, pero esta vez lo he disfrutado muchísimo. Con Mona León Simiani y con Vicente Garrido, para hablar del True Crime, ¿no? Que es esta especie de fenómeno que yo creo que siempre ha estado ahí, pero se ha acrecentado muchísimo con la llegada de las plataformas de streaming. Y yo quería empezar preguntándoos, ¿cuál fue el primer True Crime que visteis? Es difícil, pero hablando de esta nueva ola, por así decirlo, de esta que ha venido con las grandes plataformas, probablemente el primero que vi fue Amanda Knox, creo yo, que es uno también de los fundacionales, de esta nueva ola, porque anteriormente, claro, siempre se han hecho True Crimes, sobre todo pensando en adaptaciones cinematográficas, ¿verdad? De hecho, en el libro hablo de algunas, has visto Serpico, etcétera, ¿no? Y no sé, Mona, ¿tú recuerdas? Porque Mona lleva trabajando en el True Crime como, por eso. como directora. Pionera de Negra y Criminal. Ahora tienes otro podcast que se llama Hablas Miedo, ¿verdad? Es la continuación de Negra y Criminal, es Hablas Miedo, estamos en Audible, en audible.es. Y nada, o sea, sí, llevo un ratito también. Tú tenías un programa mítico en la SER. Sí. Pero bueno, que sigue. Sí, como en formato podcast, digamos. Claro, o sea, estuve en la SER, luego estuve en Podium Podcast y ahora es lo mismo. Lo que pasa es que se llama Hablas Miedo, pero vamos, es básicamente también True Crime y ficciones. En España no recuerdo a casi nadie que empezara a hablar de True Crime antes que tú. Pues Vicente, seguramente. Pero es cierto que ella es una de las pioneras, por eso cuando se planteó esta mesa, yo dije, por favor, traigan a Mona León Simiani, porque es que si no, esto no se puede hacer. Pues tú, Mona, ¿cuál recuerdas? Tu primer True Crime. Pues es que yo recuerdo creo que el primero estaba pensando, sería yo creo que Into the Abyss, de Herzog, pero... Y luego así como de plataforma, creo que el primero que vi fue The Jinx, que me gustó mucho. De HBO. De HBO. Es que yo el primero que recuerdo es Paradise Lost, que no sé si recordáis. Sí. Los chicos estos. Los tres chicos estos a los que acusaron de satanistas y tal. Y lo recuerdo porque fue la primera vez que Metallica autorizó una canción suya salir en una serie de televisión o en una película. ¿Por qué? Tú explicas bastante bien aquí, Vicente, por qué crees que ha habido esta explosión. Pregunto a los dos.
a Mona y a Vicente, ¿por qué creéis que de repente, ayer estaba viendo una serie cualquiera de policías y de repente dos de las protagonistas se quedaban solas en casa y decían, ¿qué vemos, un programa de cocina o un true crime? Y ella decía, un true crime, obviamente. Porque, la verdad es que la opción entre programa de cocina y true crime, claro. La verdad es que pero a mí me chocó es un abismo, ¿no? Me chocó el combo, ¿no? O una cosa o la otra, y de repente hemos normalizado algo que es bastante salvaje, quiero decir, a nivel audiovisual es algo bestia para mirar por la noche cuando llegas de un día de trabajo. Yo creo que hay varias razones. Una, desde luego, es el desarrollo extraordinario que ha habido de la posibilidad de ver este tipo de productos, ¿no? Las plataformas, también los soportes físicos, el iPad, etcétera. Esto es algo que jamás ha existido y esto, claro, ha expandido la posibilidad de tener audiencia con un número y unos ceros que antes era imposible. Entonces, si se produce esa enorme capacidad de tener audiencia, a continuación, la pregunta lógica es, ¿y qué le gusta a la gente? Y la pregunta es, ¿y qué le gusta a la gente desde la época de la Odisea y de la Ilíada? Que recuerdo a nuestros amables seguidores que son un baño de sangre. Es decir, que la literatura universal, al menos en Occidente, comienzan con obras que probablemente serán true crimes, creo yo, en la medida en que estén basadas en casos reales. Y aquello empieza con baños de sangre, ¿no? Por no hablar de las guerras, por no hablar luego de la Biblia, que tiene bastante. Lo que quiero decir es que cuando todos estos productores se han encontrado con tantos juguetes nuevos, de pronto han dicho, bueno, ¿y cómo llenamos estas miles de horas? Y entonces la gente dice, vayamos a lo básico, vayamos al true crime. Porque el true crime es una especie de narración perenne y permanente a lo largo de la evolución del ser humano. Y entonces hay pocas cosas que nos interesen más que el true crime. Y una tercera cosa muy importante, que quizá ahora Mona lo comentará un poco más, es que, claro, ahora tenemos una tecnología que nos permite hacer mucho más de lo que antes hacíamos, que era básicamente pues, el buslo que hablaba, ir a los lugares. Ahora tenemos una tecnología que hace el producto mucho más atractivo, mucho más... Si antes era crímenes imperfectos, ¿no? Claro. Es decir, ahora estamos en una época del true crime autoral. Ahora tenemos a directores extraordinarios haciendo true crime, con lo cual esa tecnología y ese desarrollo artístico le da un nivelazo al true crime que antes no lo tenía, ¿no? No sé si lo ves tú así. Sí, yo tengo también una teoría que tiene más que ver con lo que es el contenido, o sea, el por qué psicológicamente nos interesa el true crime. A mí me parece que, y esta teoría a lo mejor es un poco incorrecta, un poco... A mí me parece que estamos en un tiempo tan blanco, o sea, con el tema de las redes, por ejemplo, con el tema, todo tiene que ser guay, todo tienes que estar bien todo el rato, todo es no sé qué, que hay algo... en las dos grandes fuerzas, que siempre han sido el amor y la muerte, el amor y el miedo, hay algo que está dejado de lado. Y creo que toda esa negritud tiene que salir, o sea, de alguna manera. Y el true crime es una manera excepcional para vivir de manera vicaria, que es una palabra que te la he leído en el libro y digo, me encanta que alguien la use. O sea, tener la experiencia vicaria de todos los instintos peores que tenemos y que tenemos. O sea, que por mucho que los neguemos y todos... Están ahí, sí, sí. Están ahí. O sea, quiero decir que estas cosas de las fotos geniales de Instagram y tal y cual es una parte, sí. Sí, es una manera... Es quizá la manera más adulta, que creo que es algo que también comento en el libro. Creo que es ahora mismo el true crime es la manera más adulta desde el punto de vista de la actividad artística, de llevar a cabo un análisis de la sociedad, una crítica social. No creo que nadie hable con la habilidad y la intensidad del true crime en estos momentos. Yo creo que es el refugio, sobre todo con tanto fake news, tantos grupos de presión, porque, abro un paréntesis, pocas veces se ha visto que los medios de comunicación respondan a directrices determinadas, ¿verdad? Blanco y negro. A ver, un poquito de seriedad. Un poquito de seriedad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en esta época donde está todo tan dirigido, el true crime aparece como una especie de bastón de independencia. Y sobre todo, vinculándolo a lo que antes había comentado, con el hecho de que hay muy buenos realizadores haciendo true crime. Por ejemplo, a mí me encanta Liz Gorbus, que ha hecho Lost Girl, que ha hecho varios episodios de Proyecto Inocencia. Eso es una realizadora de 3 pares de narices. Es decir, que así como antes ponían al que tenía que romper mano haciendo un true crime, porque se suponía que era una cosa que tenía muy poco valor, ahora hay gente de nivel
David Fincher, aunque en su vertiente de ficción, pero es ficción true crime. Tenemos a uno de los primeros directores del mundo haciendo true crime. Entonces yo creo que de pronto se ha producido una subida espectacular en la calidad y en las posibilidades artísticas que permite el true crime, ampliándolo a lo que también planteo en el libro, el ámbito mucho más ambicioso que hoy en día tiene el true crime, ¿verdad, Mona? Porque hoy en día, claro, por supuesto que el asesino en serie siempre estará ahí, ¿no? Como el núcleo duro. Eso forma parte desde la Capote. mitología, ¿no? Claro, eso es un poco desde Capote, ahí está el corazón del true crime. Pero claro, hoy tenemos true crime De todo tipo. de todo tipo. Político, social, o sea, yo creo que verdaderamente en el true crime se están sacando cosas que no se sacan en otros medios, no se sacan... o sea, porque el true crime además tiene esta cosa de que se acerca mucho a la estructura de ficción. Entonces, la estructura de ficción es catártica en sí misma, ¿no? Entonces, creo que el true crime precisamente en este acercamiento, en esta cosa de todo buen documental se acerca a la ficción, toda una ficción se acerca al documental, ¿no? El true crime lo que hace es que puede entrar a hacer cosas que no se están haciendo ahora mismo desde otras instancias, como la crítica social, como la crítica política, por ejemplo. A mí, te decía ayer, ¿no? El true crime político me parece una cosa increíble, alucinante, y anda que no tenemos ahora mismo. O sea, Pero yo quería solo, Vicente, perdona, haces una reflexión en el libro que me gusta mucho, es que dices, citas a alguien y dices que cuando ves a un asesino en la vida real es algo terrorífico, pero cuando lo ves en la tele te da para hacer pie a una serie de reflexiones que casi versan sobre la naturaleza del ser humano, ¿no? Y a mí eso creo que es la parte que más me gusta, me interesa mucho esa reflexión. Sí, porque no hay, si lo pensamos un poquito, no hay ningún gran autor de ficción que no haya escrito sobre crímenes. No digo true crime, es decir, Shakespeare sería el paradigma, ¿verdad? O sea, es que qué casualidad que las grandes tragedias de la historia son todas con psicópatas y asesinatos, porque claro, en Shakespeare tenemos psicópatas icónicos, Lady Macbeth, Ricardo III. Entonces, casi todo. Claro, cuando alguien me dice, oye, ¿quién es el que mejor ha descrito un psicópata? Yo, Shakespeare. O sea, es que cógete Lady Macbeth. Claro. Es que, entonces, lo que quiero decir con esto es por qué los grandes escritores de siempre han tenido que introducir asesinatos. Porque son conscientes que algunas de las preguntas más esenciales a las que tiene que contestar el ser humano están implícitas en un true crime. Por ejemplo, planteo en el libro, porque hace referencia a esto, y yo digo que el true crime responde a las 4 grandes necesidades existenciales que tiene el ser humano. La primera es el sentimiento de encontrarse solo, encontrarse abandonado, porque morimos y nacemos solos, y al mismo tiempo deseamos pertenecer a algo. Claro, ahí podemos introducir, por ejemplo, todos los problemas que se relacionan con las sectas. ¿Por qué tanta gente es capaz de vender su alma al diablo formando parte de grupos terroristas o de bandas criminales o de sectas? Bueno, pues es por poner un ejemplo. Tú coges un true crime como Wild Wild Country, que supongo que lo habrás visto, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo es posible que esta gente con 16 años se coja toda la familia o el Templo del Sol, ¿no? De hecho, Vicente Sheila estuvo sentada, no sé si en el mismo sitio que tú, pero aquí mismo en esta sala. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vino a presentar el documental a Barcelona y estuvo en este edificio. Es Claro. personaje impresionante. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el análisis de las sectas con el true crime? Mucho, porque forma parte de responder a la pregunta de la angustia existencial que tiene el ser humano de saberse solo, arrojado al mundo, y al mismo tiempo la necesidad de pertenecer. Y eso es lo que satisfacen las sectas. Entonces, para cada una de las grandes preguntas del ser humano hay un true crime. Para cualquiera, por ejemplo, el sentido de la vida. Tenemos que encontrar un sentido a este mundo que parece azaroso y sin caos. Y de hecho, ¿qué es lo que nos muestra el true crime? Que muchas veces la vida no tiene ningún sentido. Es lo que lo hace propicio para el análisis crítico. Que tú ves, por ejemplo, como en el caso de uno de los libros que comento, Sally Horner, en la que se basa Nabokov para su Lolita. Claro, esta niña, sin ninguna razón, la secuestran.
y luego, en cuanto la liberan, al poco tiempo muere porque tiene la desgracia de enamorarse de uno que es un loco conduciendo. Entonces tú lees eso y tú dices, bueno, un momento, yo pensaba que el mundo es justo, que hay un Dios, que existen normas por el cual el mal recibe su castigo y el bien su beneficio, pero eso es mentira. Y eso, una obra de true crime te lo puede presentar en toda su crudeza. Entonces, ¿a quién no le gusta el true crime? Por mi experiencia, a todas aquellas personas que son tan sensibles que sufren si se enfrentan con las preguntas oscuras. A todos los demás, el true crime les encanta. Y sobre todo a las mujeres. ¿Lo has visto, Mona? Sí, ¿Lo has leído en el libro? Sí, las mujeres son las grandes seguidoras del true crime. Tú que eres mujer y gran productora del true crime, ¿qué explicación das sobre esto? ¿Sobre las mujeres? ¿Estás de acuerdo con la opinión que verto en el libro? O sea, es que no sé si alguien me querrá... Adelante, por favor. Estamos aquí para crear polémica. Pero yo creo que precisamente, o sea, yo, por ejemplo, cuando yo empecé con el true crime y tal, lo primero que tenía que hacer era plantearme yo cómo voy a enfocar yo esto, ¿no? Para no caer en, fíjate, este tío que es un asesino y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces es exactamente lo que dice Vicente. Al final lo que estás es enfrentándote a tus miedos, o sea, a tu posibilidad de tú ser una asesina, de tú ser un... Y creo, sinceramente, y ahí es donde a lo mejor que las mujeres estamos un pelín más preparadas, o no sé si preparadas es la palabra, más dispuestas a ello. O sea, a enfrentar... Asesinar. No, a confrontar tu parte oscura, tu sombra, junguiana, así de, ¿vale? O sea, como a decir, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Quién soy yo en realidad? O sea, yo al final encontré la respuesta La respuesta yo todavía no he encontrado, ¿no? O sea, es que realmente no hay respuestas, hay preguntas mejores. ¿Me recuerdas, Mona, el libro uno de los que más me impresionó últimamente de True Crime, que es el de Michelle McNamara, El asesino sin rostro, que ella misma hace esta reflexión a cuenta de perseguir a un asesino en serie al que no han cazado y al que cazan gracias a su investigación y que se la acaba llevando por delante a ella. Es decir, la obsesión esta de Sí, hay una cosa como de confrontar... De confrontarte a ti mismo persiguiendo a un tercero. Claro, y de confrontar... Yo en el libro planteo opiniones de varias mujeres escritoras modernas, para nada retrógradas, y dicen varias cosas. Algunas coinciden contigo, Mona. Por ejemplo, Jared Malcolm, una de las grandes escritoras del true crime, periodista del siglo XX, que escribió El periodista del asesino, ella dijo claramente que todos tenemos un asesino dentro. Entonces, recoge tu idea y dice, y las mujeres somos especialmente perceptivas para esto. Pero sin negar esto, por eso digo que la perspectiva es poliédrica. Sin negar esto, otras mujeres dicen, no, es que yo quiero aprender de quién es el depredador, que no lo parece y que en un momento determinado me puede matar. Y una de ellas dice, que cito también en el libro, dice... ¿Acaso el true crime ahora no está haciendo la función de antes de los cuentos de los hermanos Grimm? No los de Disney, sino los de los hermanos Grimm. Dicho de otra manera, existe esa realidad, al margen de lo que sea políticamente correcto, que en este punto no tiene nada que decir, creo yo. No estaremos exponiéndonos vicariamente a peligros que de otra manera no podríamos aprender a controlar. O los miedos también, los miedos, enfrentarse a los miedos. Exactamente, como lo que dice... Y visibilizar problemas, porque un documental como The Keepers o Spotlight está hablando de problemas que la gente ha callado, ¿no? El abuso sexual infantil, y de pronto un true crime te presenta este problema de una manera brutal. Eso no lo hace nadie hoy en día, con la profundidad y con el impacto. No lo hace un reportaje periodístico, no lo hace un reportaje de televisión de 10 minutos en Informe Semanal o el equivalente en cualquier otro canal. Ahora, si tú ves 4 horas seguidas, hecho con arte, hecho con potencia, y tú ves que las chicas te cuentan, no, es que vino este hombre y me desnudó y me ofreció a este señor en la rectoría. Y dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Claro, es que el impacto es brutal y de pronto presenta una realidad que la gente no conoce. Entonces, yo creo que el true crime es un gran sanador,
o al menos un gran descubridor de la herida y la podredumbre de la sociedad, de eso no cabe duda. Quería preguntaros a los dos, antes has mencionado a Truman Capote, después has hablado de estos 4 grandes pilares, digamos, el true crime. Hay una cosa que siempre decía Capote, que decía que la diferencia entre realidad y ficción es que la ficción tiene que ser coherente. Este también a lo mejor es uno de los grandes puntos, ¿no? Que el true crime es, si no sabes nada del caso antes de ver una serie, es imposible que sepas a dónde coño va a ir. En una ficción siempre tiendes a adivinar, por poco que hayas visto un poco, dónde, porque siempre acabas cayendo en cierta clase de tópicos. Pero en el true crime es que es imposible, es todo el caos absoluto. No sé si estáis de acuerdo. Bueno, el ejemplo de una novela criminal. Cuéntanos algo de una novela criminal, que es uno de los podcasts que... Bueno, el único podcast que analizo en True Crime, que es un podcast fantástico de una novela de Volpi. A ver, por definición, si hay algo que define el caos y la falta de criterio en el funcionamiento de un sistema criminal, es lo que tú narras en una novela criminal, ¿no? Es que en una novela criminal, claro, el caso es un caso, es el caso Vallarta Cassés, que fue un caso, bueno, duró 7 años, es que es como el caso de casos, ¿no? O sea, yo tengo la teoría también de que todos los países tienen su gran caso, ¿no? Pero es un caso, por ejemplo, ese True Crime es un retrato, es una radiografía de México. De México. De un toda la funcionamiento corrupción. en un momento determinado, la corrupción. Entonces, bueno, es un caso de corrupción policial, judicial, política. Claro, o sea, simplemente la brigada del policial crea con la ayuda de una productora de televisión un arresto falso, ¿comprendes? Para que la población crea que la policía ha resuelto todo un problema de secuestros que estaba existiendo, ¿no? Entonces se inventa y lo saca por televisión una denuncia, o sea, una detención policial falsa. Que además es una cosa, sacar una detención que es de, pero ¿cómo han llegado los policías a la misma vez, o sea, los periodistas a la misma vez que los policías? Es imposible. O sea, es como de... Con lo cual, claro, esto estaba pactado. Entonces una periodista, Yuli García, que es una excelente, bueno, es majísima además ella, lo vio por la tele, como lo vio todo México. Y dice, esto está truqueado. Esto está truqueado. Esto está truqueado. Y entonces, a partir de ahí, ella empieza una investigación y, bueno, aquí se empieza bueno, esto terminó con... Además, el tema fue un tema muy... Fue muy hablado y muy tratado porque una de las... O sea, detuvieron a Israel Vallarta y a Florence Cassés, que había sido su exnovia. Y esta era francesa, con lo cual la movida empezó a salpicar de una manera tan bestia. Estaba entonces Sarkozy de Francia, en Francia, y Calderón en México. Y entonces se creó una historia que sí que la juzgáis ahí. Sí. Bueno, los egos de los países. Pero los egos de todo el mundo, porque claro, estaban los de la AFI. La AFI era bueno, la policía, digamos, más especializada, que un cuerpo que se creó y que luego ya no existe. Entonces tenían que justificar todos los gastos que habían hecho, tal, y entonces habían hecho todo esto para justificar la creación de la AFI. Sí. Y entonces, bueno, es una cosa... Entonces, pues yo creo que el podcast de Mona creo que representa muy bien una de las grandes virtudes del True Crime, y es que te obliga a pensar. Un True Crime bien hecho, claro, siempre hay cosas muy cutres. Un True Crime bien hecho es que te desafía, porque tú tienes que preguntarte, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, ¿cuál es el nivel que tenemos de corrupción en este país? ¿Cómo funciona la policía? ¿Cómo es posible que los jueces, sabiendo que han sido torturados los testigos, no hagan nada? Pero esto mismo te lo planteas en España. Por ejemplo, en el True Crime Muerte en León, tú tienes que preguntarte por qué un testigo que mantuvo durante muchos minutos una conversación con una de las asesinas antes de la muerte de la presidenta de Diputación de León jamás fue llevado a declarar. Es que tú te lo tienes que preguntar. Y al mismo tiempo, Muerte en León te enseña a que analices el clima político que está formando el sustrato de un asesinato que en principio parece pasional o un ajuste de cuentas. Pero si tú no comprendes ese clima político, si tú no comprendes cómo la gente ha aprendido a relacionarse, tú no vas a poder entender ese crimen. Un buen True Crime es una radiografía extraordinaria de algunas de las cosas que, por desgracia, nos han definido como siempre como españoles y supongo que también como latinos, y aquí podemos incluir a más gente. Y es, por una parte, la relevancia del favoritismo y del encuentro personal
como estrategia para eliminar o pasar por encima de las leyes. En segundo lugar, la poca fe en la cosa pública, la poca fe en las instituciones y en el hecho de que nos debemos o nos merecemos a representantes políticos de nivel, no simplemente votados democráticamente, sino de nivel. Y otras cosas que también son características, pues puede ser la aparición de un crimen muy violento sin que anteriormente haya habido precedentes. Esto también es característico en España, ¿verdad? Bueno, perdona, ¿crees que acuerda de lo que dice Vicente, hay una explosión del true crime en España? Sí, es que yo creo que es mundial. Yo creo que esto empezó también a través de la novela negra escandinava y tal y cual. Yo creo que ahí ya empezó porque claro, está el true crime y en novela negra que se dan de comer. Sí, o sea, se alimentan el uno al otro. Esos comunicantes, ¿no? Claro, claro. O sea, sí. Y yo creo que sí. O sea, yo creo que en este sentido lo que pasa es que es verdad que, o sea, la manera de... Claro, por ejemplo, tú en Estados Unidos, para empezar, hay una ley de transparencia según la cual tú tienes acceso a todo, sí. a todo. Y en España no tienes acceso a nada. Claro. Entonces, es una gran limitación. Claro, entonces es mucho más difícil hacer un buen true crime aquí. Claro. Porque es muy difícil, o sea, acceder a todo, a cualquier tipo de información. Entonces, claro, hay un punto, por ejemplo, si tú vas a hacer Alcácer, como hizo mi hermano o lo que sea, claro, si de repente tú estás en Estados Unidos, o sea, es como que el caso está ahí. O sea, solo tiene que venir alguien, leerse las 8.000 páginas esas, ¿sabes? O sea, ordenar, pim, pam, o sea, y entonces establecer un criterio, porque al final el true crime lo que hace es eso, o sea, es una mirada y tú estableces un criterio. Yo te voy a contar esta historia yo. A lo mejor te la cuenta Vicente y te la va a contar de una manera completamente diferente. Eso es el true crime. Una cosa que me gusta mucho destacar, Tony, en el libro, es que por una vez por todas dejemos el concepto de morboso para despachar con 2 palabras al amante del true crime o al bruto. Porque a mí esto me parece que es una injusticia. Si se dice en el sentido peyorativo, que es la cuestión, morboso obviamente viene de mórbido, que significa pues lo patológico o lo enfermizo, ¿no? Entonces, ¿a ti por qué te gusta? No seas morboso, no, perdona. O sea, lo que trato de explicar es que a ti te gusta el true crime porque tú eres un ser humano. Claro. Porque todos los temas del true crime son los temas fundamentales del ser humano y la sociedad. Es lo que dijo un escritor hablando de Philip K. Dick, que dijo, mira, a mí este hombre me encanta porque habla de 2 cosas. Habla del ser humano y de la realidad. Y eso es justamente de lo que trata el true crime. Dime una emoción, dime una ambición, dime una cualidad, un atributo de la sociedad o del hombre que no forme parte del true crime. Los celos, el coraje, la envidia, la resignación, el complejo de inferioridad, el deseo de sentir por encima de las emociones normales, el narcisismo, todo está incluido en el true crime. Por eso digo, cuando tú ves un true crime, muchas veces te puedes hacer tantas preguntas que te lo llevas contigo delante. Por ejemplo, ¿yo sería capaz de hacer algo así en estas circunstancias? Es una pregunta muy importante. Porque hay muy gente legítima, además. Sí, sí. Porque hay gente que me ha dicho, entrevistando a muchas personas, gente que me ha dicho, mira, tal persona, o sea, tal novela o tal cosa que vi, te juro que yo he estado en un momento parecido a hacer algo igual. ¿Sabes? O en tales circunstancias, realmente, ¿cuál fue el origen de este problema? No lo que te cuenta la historia oficial, sino una vez tú lo ves, ¿verdad? ¿Dónde está de verdad el origen de este problema? A lo mejor el problema no ha sido tanto que el asesino actuara así, sino que es la 4ª generación de una familia machacada, privada de toda oportunidad. Y tú ves efectivamente al tipo loco. Pero el true crime te permite ver esto. ¿Por qué? Porque es la 4ª generación de personas moralmente degradadas, ¿no? ¿Dónde vas a encontrar eso hoy en día? ¿En la literatura o en el cine? No lo vas a encontrar más que en un true crime. Pero sí que es verdad, y Mona también sabrás mucho más que yo de esto, que parece, yo tengo la impresión, al menos en mi círculo, de que se ha acabado mucho eso de, miras eso, ay, qué mal gusto, qué morboso. Es al revés, es, ¿dónde lo dan? Sí, yo creo que ahora mismo... Hay como una apetencia muy grande, ¿no?, por ver este tipo de cosas que antes quizás sí tenían esa imagen de, uy, esto es que a lo mejor no es para mí, de repente ya, y cuanto más morboso, mejor. Quiero decir,
A mí lo que me... O sea, al hilo de lo que dice Vicente, a mí lo que más me interesa es los aspectos psicológicos. No. O sea, a mí lo que más me interesa es como el mal que hay en mí. O sea, esa cosa de investigar cuáles son los límites. Y para empezar, cuáles son mis límites. O sea, es decir, si yo estoy en una situación, ¿qué llegaría a hacer? A mí me parece que es más peligroso la persona que dice, uy, es que eso no, es que eso es morboso, es que tal. Estás más cerca de que un día se te vaya a la cabeza, te cojas un cetro y empieces a liarte a tiros, seguramente Sí. que yo, o sea, hay una cosa como de ese atreverte a mirar esa parte, a mí es personalmente lo que más me interesa. Sí, lo dice un personaje de la serie que también se analiza las cintas de Ted Bundy. Sí. Un tipo que conoció a Bundy, digamos, en su buena época, dice, cuando me enteré que Bundy había hecho esto, entré en crisis, porque dije, no había nadie que se pareciera más que él, o sea, más que yo a él. Si él lo ha hecho, es que yo lo puedo hacer, ¿no? Ese comentario que dice Mona es muy pertinente. Pero al margen de eso, tú piensas que un true crime debe de entretener. Y muchas mujeres, que son el grupo que más lee true crime, que son grandes aficionadas, lo dicen. Y mira, es que yo me lo paso de muerte. Claro. Entonces, yo no sé en qué medida eso puede dar una imagen frívola, porque estamos diciendo, bueno, estamos hablando de los grandes problemas universales, etcétera, y al mismo tiempo tiene que ser una cosa interesante. Pues sí, tiene que serlo. Un buen true crime te tiene que atrapar, porque algo muy importante y muy interesante, si te mata de aburrimiento, no va a suscitar en ti ningún interés por examinarlo. Entonces, la gente tiene que decirlo sin ningún problema. A mí me encanta un buen asesinato. Eso es lo que decía mi madre para convencerme en las sesiones de doble programación, cuando yo ya estaba cansado porque llevaba 4 horas, pero mi madre quería ver el comienzo, al menos el comienzo de la siguiente, porque habíamos visto el final. Y yo me decía, oye, mamá, vámonos a casa. Y mi madre me decía, espera, Vicente. Bueno, me llamaba Vicentín, si lo puedo decir. Espera, Vicentín, que ahora hay un buen asesinato. ¿Sabes? Y digo, bueno. Yo te digo una cosa, a mí los mi actores... madre nunca se avergonzó de que le gustaran los asesinatos. Y fue una buena madre. Era pionera, ¿eh? A mí los actores, porque en Negra y en Hablas Miedo y tal y cual, lo que hacemos es dramatizar partes del caso. Y a mí los actores, o sea, se dan de leches por... siempre es de, Mona, ¿cuándo me vas a poner de asesino? Porfa, porfa. Se lo pasan increíblemente bien. Porque claro, bueno, también esto enlaza ya con la cosa o sea, porque entras en una parte, pones en juego una parte, o sea, por eso interpretar se dice play, que de repente es como, wow, ¿esto qué es? ¿A dónde me lleva? Tiene una cosa de tobogán, ¿no? O sea, entonces yo creo que ese pasárselo bien que les está pasando a ellos y que te está pasando a ti cuando lo estás escribiendo a un cierto nivel, que te da un poco de vergüenza, ¿no? Yo cuando hablo con los periodistas es, a ver, dime el caso. Pues mira, tengo una tal, pero ha matado, ¿a cuántos mató? A 2. ¿A 2 solo? No, eso no me vale, esto no. Me ha matado a 4 y luego ha hecho, ¿no sabes? Eso. Sí. ¿Es caníbal? No, no me interesa. ¿Sabes? Sí, Como y pienso, bueno, pero es que es así, o sea, es como de verdaderamente... Pero eso forma parte también del intento de distanciamiento de cosas que son tan graves y trágicas. Porque si no Claro. es que si no utilizas eso, no podrías hacer arte con nada de eso, ¿verdad? Salvo cosas, digamos, crímenes contra la humanidad, donde no se admiten bromas, ¿verdad? Genocidios, holocaustos, etc. Pero tienes que introducir ese elemento de broma. Un elemento que explica muy bien por qué nos apasiona. Nos apasiona porque desarrolla en nosotros las emociones del peligro que no nos expone a nosotros directamente. Y es muy fácil de entender. ¿Por qué a la gente le encanta la montaña rusa? A la gente le encanta la montaña rusa porque está sintiendo que va a salir disparada, que está en una situación próxima a la muerte, pero sabe que al mismo tiempo no va a morir. Creo que era David Simon el que contaba que la gente con más sentido del humor que conoció en su vida, un sentido del humor más profundo, eran los forenses. Y él contaba que en la peor época de Baltimore, cuando había más asesinatos, el forense que entraba a los cadáveres, para cuando habían habido crímenes múltiples y demás, en lugar de decir, pues traigo 2 cadáveres, decía, mesa para 2. Quiero decir que al final el sentido del humor sí que es algo... Sí. Bueno, que utilizas como mecanismo de defensa. Claro, casi. en la producción, porque luego en el true crime... Sí, claro. En la producción, luego en el true crime, que yo creo que es una de las grandes cosas que también está apareciendo en todos estos años,
son los efectos post que normalmente no veíamos, ¿verdad? La devastación de familias, el hecho de que hay crímenes que están, ¿verdad? Como dicen los ingleses, haunting, ¿no? Te están persiguiendo, te están obsesionando durante años, ¿verdad? Porque marca la gran diferencia, lo que yo llamo el gap, el vacío que jamás puede ser cubierto o nivelado entre lo que hace el asesino y lo que sufren las víctimas. Porque al fin y al cabo, cuando tú hablas con asesinos, aunque ellos te digan, en el supuesto de que lo hagan, aunque ellos te digan, sí, estuvo mal aquello que hice y demás, pero él tiene que seguir con su vida. No. Tiene que seguir con su vida, porque él no puede estar continuamente todas las mañanas flagelándose, yo hice esto. Si su futuro tiene algún sentido es diciendo, esto ya pasó. Pero claro, esto en el barrio de las víctimas no va igual. En el barrio de las víctimas las familias quedan durante décadas afectadas, ¿verdad?, por la muerte del ser querido. Es decir, la justicia de verdad no existe. Existe lo que se puede denominar la justicia positiva, la justicia que nosotros hemos creado. Pero el dolor que se produce a través de la violencia nunca puede tener o ser reparada de verdad, jamás. Y esto es lo que hace que el mundo sea un lugar injusto, entre otras cosas, por no hablar de aquellos casos donde nunca hay justicia, ¿no? Por eso es tan extraordinario uno de los ejemplos que cuento en el libro, que es un documental que se llama Otra Justicia, un tipo que mata a una mujer joven y a su hija con sus manos y que luego la madre de las dos asesinadas le perdona y hace de su vida un esfuerzo para anular la pena de muerte en Florida que los matan, vosotros sabéis, pero corriendo. Bueno, ha conseguido que no lo condenen a la cadena capital. Eso es extraordinario. Y ella dice, no voy a conseguir mejorar el mundo porque la persona que hizo este crimen tan brutal muera a su vez. Hay que tener mucha altura para decir eso. Madre mía. Una altura moral. Sí. Mata a tu hija, a tu nieta. Hay que tener mucha altura, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que ese rango de emociones, esas pasiones encontradas, estos girones en el alma, ¿cómo te los muestra un producto artístico con calidad? O bien con una obra de ficción de calidad, o bien con un true crime. Os quería contar esto que acabas de decir sobre ficción. Os quería preguntar a los dos. A mí, la serie que más me ha fascinado de true crime, quizás, aunque es ficción, pero no, es Mindhunter, creo que es. Sí, yo te iba a decir ahora, para mí es Mindhunter también. Para mí, y cómo esa serie ha influenciado a todos los productos posteriores a nivel de sofisticación. Me gustaría preguntaros cuál es vuestra gran serie. La serie que decís que os Mindhunter. Moderna. ¿Mindhunter? Sí. Es que estabas pensando y he dicho, si me hace la pregunta ya, o sea, lo tengo clarísimo, vamos. Para mí es Bueno, ya Mindhunter. ves que le dedico un capítulo bastante Sí, amplio. por eso te preguntaba, antes hablábamos de David Fincher. Mira, a ver, de ficción, sí, por supuesto, Mindhunter. Me gustó mucho también Una Bomber, también me gustó mucho. Hablas también de Una Bomber, que es otra pata del true crime que ahora estamos viendo mucho. Sí. Que son todos esos hijos de una bomber, aprendices de terrorista, etcétera, Sí. etcétera. O sea, tú hablas de una bomber, que es uno de los personajes, Ted Kaczynski, ha sido analizado desde todos los puntos de vista. Sí, pero paradójicamente yo creo que la serie que más ha influido sobre el true crime actual, y por eso la menciono a pesar de ficción, es True Detective. Sí. Creo que True Detective recoge todas las angustias existenciales más importantes del true crime y las introduce en una obra de ficción, y lo hace de manera admirable. Hablas del Rey Amarillo también. El Rey Amarillo, ese duelo que hay entre Woody Harrelson y Matthew McConaughey, donde uno es el profesional, policía de toda la vida, y el otro es un poco el filósofo. El otro diciéndote, mira, cogeremos a todos los criminales que tú quieras, pero el mal no vamos a poder evitarlo. Salvaremos a esta niña, pero esta niña estará volviendo a morir mañana. O sea, es puro true crime de ficción. Y yo creo que influyó de una manera muy poderosa, porque si os dais cuenta, muchos de los productos true crime tienen esta estética inquieta, ¿verdad?, modernista, con diferentes planos temporales, diferentes puntos de vista, y eso está ahora en el true crime como Es cierto tal. que ha habido una sofisticación muy grande Muy en lo grande. visual Sí, y también en el mundo sonoro. Sí. Hay una sofisticación brutal, cada vez más grande, para transmitir algo como de una forma más profunda. No sé si estáis de acuerdo que de los últimos 5 años hemos visto una subida en el audiovisual a nivel de sofisticación bestial. Sí. A ver, no es porque estés tú aquí, pero
o sea, tú oyes Hablas miedo o la que para mí es la obra cumbre, que es una novela criminal, por eso la pongo, bueno, ahí hay un equipo de producción, como puede haberlo en una serie de televisión. Completamente. Trabajando. Es que, claro, o sea, es que además yo, por ejemplo, cuando empecé con Negra y toda la historia, para mí era hacer una experiencia audiovisual, pero en sonoro. O sea, es de... yo es como que vengo también del mundo audiovisual y he mamado mucho mundo audiovisual y para mí es esencial. O sea, la película es esto. La película es tu cabeza. Yo te doy todos los elementos para que tú te hagas la película en tu cabeza, ¿sabes? O sea, en este sentido, por ejemplo, con lo que decías de True Detective, a mí True Detective que me flipó, bueno, como yo creo que a todo el mundo, la primera temporada. La primera temporada. No, es que solo hay una. La primera temporada. Sí, porque la siguiente ya es otra historia. Yo siempre digo que solo hay una, es como Indiana Jones, solo hay 3. Sí, es como... sí, pues... La tercera era también interesante, era otra cosa. Sí, pero era otra cosa. Sabiendo de dónde vienes, Vicente... Ya no era True Detective, o sea, era como... Y aparte que en la segunda hace que te tan así que dices, madre mía, es difícil. Hay un poco de efecto rebote en la tercera, pero muy poco. Sí. Claro, a mí me parece que True Detective, yo, por ejemplo, prefiero, en tanto que True Crime, por ejemplo, prefiero Mindhunter porque True Detective, o sea, es tan artística, es tan arte, o sea, que a mí ya se me va mucho a una ficción, además el personaje es tan sumamente magnético, o sea, tiene una cosa ya como de fan, ¿no? Como de te tienes que hacer fan. O sea, o la odias o eres fan. O sea, yo creo que Matthew McConaughey hizo eso y ya todos le amamos a ese señor, que venía de hacer, en fin, cosas que tampoco tal. Y en ese sentido, Mindhunter, por ejemplo, me parece que... A mí Mindhunter es que además yo la estaba viendo y decía, yo no sé cómo se han planteado estos tíos hacer esto, pero cuando yo me planteo hacer un caso, me lo planteo exactamente igual que lo están planteando ellos. Era muy fiel, ¿eh? O sea, era sí, muy claro, fiel. Muy fiel. Tenían los interrogatorios, quiero decir, incluso plasmar de la forma que ellos lo plasmaban. Que son los interrogatorios tal cual. Claro, por eso digo, o sea, plasmar eso de esa forma. Sí. O sea, y todo cómo lo de construir- Kemper... Y sobre todo, como comento en el libro, porque ahí el terror viene de la palabra. Claro, es que eso es lo que a mí me flipa más Claro, de el Mindhunter, momento que Ed además Kemper, cuando conocemos a Ed Kemper, Kemper es una cosa, lo de Ed Kemper, o sea, decir... y pero cuando el bueno, tío empieza a decir, bueno, yo la nuca de mi... Y tú te estás diciendo unas barbaridades y estás ahí con los ojos como platos diciendo... Claro, Ed Kemper es Claro, tiene claro, un quiero decir- coeficiente de genio. Pero quiero decir, O sea, es un construir tío- esos... Para mí el gran trabajo de Mindhunter y su gran mérito es construir una ficción Sí. absolutamente real Sí. utilizando actores, quiero decir, pero llegas a creerte que ese con tío es Ed palabras. Kemper. Sí. Bueno, es que también es que el actor es igual que Ed Kemper, es que le Claro, ves... la verdad es que O sea, David Fincher tenía el libro de John Douglas, donde ella contaba, tenía el libro de Robert Sí, Redler, sí. porque en definitiva ellos dos son Robert Redler y John Sí, Douglas. sí. Y entonces él tenía mucha base, pero es que además él tiene ya background, porque él escribió y dirigió Bueno, Seven y Claro. Zodiac. y Zodiac, Zodiac. claro. Entonces es muy interesante porque realmente Zodiac narra el problema que tuvieron los Estados Unidos y por extensión el mundo enfrentándose a un asesino que nadie comprendía. Porque claro, estamos a finales de los 60 y Zodiac coincide o coexiste con la época un poco del amor y de la paz y todo esto que fueron los años 60. Y de pronto viene un tipo que no comulga con ideas anti-establishment y se dedica a matar. Entonces, Zodiac, que es para mí una de las mayores o mejores películas de asesinos en serie que hay. Yo creo que el cine es una obra maestra. A mí Sí, me es entusiasma increíble, esa película, pero Zodiac te deja down, Zodiac Pero te deja mucho, hundido, mucho, sí. porque tú lo que ves es a la gente que se ha vuelto loca y no la han pillado, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que Mindhunter es la respuesta de Fincher a Zodiac, porque ¿qué es Mindhunter? Mindhunter es cómo se crea la unidad de ciencia del comportamiento del FBI. cuántico, sí. Cómo el FBI se pone las pilas porque lo que quiere es encontrar una explicación a un tipo de crimen y a un tipo de criminal que no conocen, que no comprenden. Por eso en la serie, en determinados episodios, tú ves a los protagonistas decir, bueno, pero es que esto no lo comprendemos. Esto de coger a una niña, secuestrarla, torturarla y matarla, ¿esto por qué? No han pedido dinero, no hay secuestro. Esto es nuevo para el FBI. Tú cogías a una niña y tú básicamente lo que buscabas era dinero. Si ya habías cobrado y eras un pervertido, pues igual efectivamente abusabas de ella. Pero el motivo era el dinero. Ahora de pronto viene gente que sin motivo aparente, solamente por el propio beneficio emocional y psicológico que se deriva del acto, se convierte en cazadores humanos.
Y esa es la respuesta del FBI. Creemos en una unidad especializada. Claro, lo cual, enlazando con lo de antes, es como de... O sea, qué curioso que después de la Segunda Guerra Mundial, porque todo esto empieza ya, digamos, la generación de después. Sí. Sea cuando aparece este tipo de asesino, ¿no? O sea, este tipo de asesino por placer. Esta cosa de matar por placer, aparte de la Condesa Bathory y 2 o 3 locos por ahí, Sí. o sea, no se había visto en el mundo, ¿no? O sea, o Chikatilo en Unión Soviética, ¿no? O sea, que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Es de repente, o sea, la Primera Guerra Mundial, que ya fue desoladora completamente, y luego la Segunda, dejan un panorama que, hablando del tema del true crime, ¿no? O sea, ¿por qué hay estas figuras ahora? ¿Por qué? Bueno, hay mucha discusión al respecto, pero es verdad que en los años 70 y 80 se conoce como la etapa dorada del asesino en serie. La mayoría de los grandes asesinos en serie en los que pensamos cuando nos preguntan, dime un nombre, son de esos años. Ted Bundy, John Gacy, claro. Charles Manson, Berkowitz. BTK, el hijo de Sam, etc. O sea, los grandes nombres están ahí. En los 60 hubo precursores ya que estaban llamando y diciendo, ojo, la que os viene, Zodiac, pero también el estrangulador de Boston. Ed Gein. Ed Gein, que empezó en los 50. Es 40, empezó en los 50, sí, en los 50. Quiero decirte que ya hubo precursores, ¿verdad? Pero cuanto más se desarrolla la sociedad, cuanto más se expande en lo tecnológico, en lo cultural, en lo científico, el asesinato se expandió de una manera extraordinaria. Porque no solamente fue el asesino en serie, los años de mayor expansión del crimen en el mundo fueron durante los años 60, 70 y 80. En Nueva York, si habéis visto la película El verano de Sam, de Spike Lee. Claro. de los años 70, eso es un Nueva York muy duro. En los años 70, de hecho, Paul Newman tiene una de sus últimas películas que creo que se llama El Bronx. Distrito Apache. Distrito Apache, eso es. Muy bien. Que él ya está machuchito, por cierto, en esa película. Pero que reflejaba muy bien el ambiente de Nueva York. Nueva York en los años 80... Sí, las pelis de Cassavetes y tal, o sea, son también de madre Lumet. mía. Es decir, el Nueva York de Sidney Lumet. Bueno, Nueva todo York ese Lumet, Alan J. Pakula, Claro. todo ese cine, digamos, social casi. Sí, Frankenheimer. Los 3 días del pero claro. muchas veces olvidamos que Estados Unidos y Europa y el mundo tuvo el mayor desarrollo económico, cultural y social durante esos años. Esto nos llevaría muy lejos, pero muchas veces el crimen se expande cuando se expanden las oportunidades para tener mejor cultura y mejor economía. Es como un añadido diciendo, vale, más libertad, más dinero para gastar, más sitios a los que ir, más lugares donde divertirse, pero el lote se completa con más tipos capaces de violar y de matar. Claro, al final parece que es como que, o sea, puede haber mucho yin, pero tiene que haber yang. Siempre, o sea, sí. es como de... Bueno, es curioso. como el combo tecnología-esclavitud, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, así es, porque llama la atención ver algunas películas antiguas o leer algunos libros de true crime antiguos, ¿no? Cómo ha subido el nivel de horror. Lo que hace... Es decir, una película, me voy del true crime, una película como Rebelde sin causa, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien los afiches de la película, los afiches del libro, un tema duro, cruel, tratado con toda crudeza sobre lo grave problema de la delincuencia juvenil en Estados Unidos. Pero vamos, estamos hablando de los años 50. Y Estamos hablando además, de los años que mira 50. qué delincuentes eran. O sea, ves ahora Estamos- Rebelde sin causa y dices... Y tú "Ay, lo ves madre, esto y sí". tú dices, bueno, esto es una broma. Sí, 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 es Sin que embargo, dices, la novela de "Pobrecicos". Steinbeck y la película de Nicolas Rey trataba un crudo tema social. Y estos chicos hoy en día estarían para entrar en el club Disney. Bueno, o ¿Sabes sea, lo que son te de digo? Harvard. O sea, es como... Totalmente. Ahora bien, y con esto, porque hay una cosa que sí que me gustaría decir, y es que, a pesar de que soy un gran fan del audiovisual, por supuesto, bien lo sabéis, he querido poner determinados libros porque yo veo que hay determinadas cosas criminales que necesitan un literato de primera y que dudo mucho que un true crime audiovisual lo hubiera podido representar bien. Por ejemplo, A Sangre Fría. Está muy bien la película de Richard Brooks, pero claramente es inferior a la novela. Ese tejido sociológico, psicológico, lírico de Capote, tú eso no lo puedes representar. Otro ejemplo, El adversario de Manuel Carrier. Tú no puedes hacer una buena película
Lo de Dormir en el Hotel estaba bien, pero Bueno, tampoco. estaba El empleo del tiempo de Cantel, pero que era muy buena. Pero el libro... No, es que no. Es que llega además a lugares que yo creo que el audiovisual no puede llegar, no puede a llegar. un cierto nivel. No puede llegar. Sí, el autor es un autor de primera. Claro, tiene que ser un genio. Entonces, sin embargo, otros muchos casos, probablemente un libro no les haría justicia, como lo puede hacer un audiovisual. Muy bien. Pues lamento cortaros, Nada. pero había un 0-0. Me están haciendo señales. 0-0. Vicente Garrido, True Crime, muchas gracias por estar aquí con nosotros. León Simiani, Hablas Miedo, Muchas el mejor gracias. podcast de True Crime de España. Y gracias a todos por haber venido en la distancia. Gracias. Un placer. Gracias.